En este tipo de problema hay que, bueno, los tipos de problemas que son relacionados a técnicas de conteo, hay que tener ahí un cierto análisis, porque recuerden que las técnicas de conteo básicamente se dividen en dos. Una donde tiene relevancia el que asigne una tarea, asigne un lugar o asigne una tarea, un lugar o algún objeto. O sea, tarea pudiera ser que uno va a barrer, el otro va a trapear, el otro va a, a lavar trastes. Un lugar, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Objeto, a uno le doy 5 pesos, al otro le doy 20 pesos y al otro le doy 30 pesos. Entonces, si tiene importancia la asignación de alguna de estas cosas, las técnicas de conteo pueden ser las permutaciones de cualquiera de estas tres tipos o las ordenaciones. Inclusive puede ser el teorema fundamental del conteo. Pero también pudiera darse el caso en que no tiene relevancia. Y como no tiene relevancia, ya no estoy hablando de asignar, sino más bien estoy hablando de escoger, de seleccionar o de formar algún equipo. Teniendo en cuenta que lo que se va a escoger, seleccionar, formar un equipo, pues ya es una suposición. Lo mismo aquí, ¿no? En las técnicas de conteo no sé exactamente qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de no sé qué personas o a qué objetos los voy a colocar, sino más bien estoy suponiendo. Por eso se llama una probabilidad, porque es una posibilidad que ocurra. Y dentro de esa posibilidad, pues todas estas, pues nada más son posibilidades, no es que esté ocurriendo. Muy a diferencia de la probabilidad frecuentista, donde la probabilidad frecuentista sí es exactamente lo que está pasando. O en conjuntos, en la primera parte de la probabilidad clásica, que les había dicho que básicamente eran conjuntos, ahí se sabe que hay algunos alumnos que estudian inglés, otros alumnos que estudian francés y otros alumnos que estudian alemán. Aquí sí se sabe qué es lo que está pasando, aquí solamente se da una sugerencia de lo que va a pasar. Y lo importante aquí es la asignación o el que no tenga importante la asignación. En este caso, lo que se van a utilizar van a ser combinaciones. Por eso hay que tener bien en claro todo el enunciado. Y el enunciado es el que me va a decir de qué estoy hablando. Si estoy hablando de una o de otra. Entonces, si ustedes hay que revisar el enunciado, me están diciendo las características del banco de sangre, lo que hay en el banco de sangre. Pero también aquí me dicen que hay una persona sin experiencia y ella las toma sin revisar. Como las toma sin revisar, no le está importando la asignación, sino simplemente las está escogiendo, no revisa. Y al estarlas escogiendo, al estarlas seleccionando o al formar equipos, si lo quieren ver así, entonces todo este problema forzosamente es con combinaciones. No hay no hay ningún indicio específico para saber si es de este tipo o de este tipo. Simplemente hay que leer el problema y saber si tiene relevancia la asignación o no tiene relevancia. Bueno, explicado todo eso, ya podemos entender que todos los incisos que vienen aquí en este problema se van a contestar con la misma técnica que, como les había dicho, son las combinaciones. Y solamente hay que saber cómo es que se va a estar tomando la decisión de lo que se va a estar contestando. Aquí hay que tener en claro que lo importante, o sea, que el espacio muestral se menciona en el enunciado. Y sobre lo que se está mencionando en el enunciado, yo tengo que estar haciendo consideraciones para contestar cada uno de los incisos. No perder esa consideración del enunciado,
porque si no puedo caer en problemas. Bueno, entonces ya yéndonos a la respuesta del enunciado, me está diciendo que tiene 15 bolsas que son de tipo A, me está diciendo que tiene 23 bolsas que son del tipo B y tiene 17 bolsas que son de tipo O. Esto es lo que va a determinar el espacio muestral. Y la parte importante es que sin revisar, que eso me lleva a que la técnica de utilizar van a ser combinaciones, y cuántas son las que estoy tomando sin revisar. Eso me lleva a que la cardinalidad del espacio muestral va a ser un total de las que voy a escoger solamente 5, por lo cual ese total va a estar relacionado a el total que yo tengo. Y ese total que yo tengo, que va a ser tengo un 15 más 23 más 17, que aquí me da 15, llevo una, aquí me da 4 y aquí tengo 5. Por lo tanto, tengo 55 bolsas de las cuales voy a escoger nada más 5. De ahí entonces puedo decir ya formalmente que la cardinalidad del espacio muestral va a ser un 55 C5, porque hice aquí una suma, 30, 40, 55. Bueno, con esta cardinalidad del espacio muestral se va a realizar todo lo que yo tengo aquí. Y entonces, yéndome al inciso A, me están diciendo que todas deben de ser del tipo B. Por lo tanto, si todas son del tipo B, aquí ya sé que son 55 C5. Y aquí, para poder determinar cuál es el número, pues hay que tomar en consideración que me están diciendo que todas. ¿Y cuántas son todas? Pues todas son las 5. O sea, que lo que yo voy a estar escogiendo siguen siendo 5, porque eso me muestra en mi enunciado. Pero todas van a ser del tipo B. Por lo tanto, si todas son del tipo B, debo de escoger esas 5 solamente de este grupo, que son 23. No puedo escoger de las 15 porque son tipo A, no puedo escoger de las 17 porque son tipo O. Por lo tanto, yo hago el cálculo en la calculadora y de ahí hay una tecla que es NSR, y con esa tecla NSR yo puedo hacer el cálculo. Por lo tanto, les hago el cálculo aquí y es un 23 C5 cuyo resultado, 23 C5 cuyo resultado es 33.649, y yo con 55 C5, donde 55 C5 son 3.478.761. Entonces ya lo único que hago es hacer la división. Les pongo los resultados parciales para que cuando lo revisen la calculadora no tengan dudas. Pudiera equivocarme, obviamente. Entonces el 23C5 sobre 23C5 sobre el 55C5, no me lo sé, 33.649 y 468, me lleva, no me está simplificando en fracciones, pudiera haber algunas calculadoras que sí hacen la simplificación, me lleva un 9.67 por 10 a la menos 3. Acuérdense que la probabilidad debe de estar en un rango de 0 a 1, por lo tanto este es un número muy pequeño. Recordemos un poco de lo que es la notación científica o la potencia de 10. Eso quiere decir que ese número es un 0.0967 y por lo tanto cumple lo que es un rango que está entre 0 y 1. Entonces, este número, pues por lo de probabilidad está bien, ¿no? Solamente hay que verificar los cálculos. Vuelvo a insistir, quizás en el desarrollo del ejercicio tenga un error de cálculo para la calculadora, pero tengan en cuenta que lo importante es la toma de decisiones en la técnica de conteo y cómo es que se plantea. Bueno, vamos al tipo B. El tipo B es
que a mí me están pidiendo bajo el mismo espacio muestral, o sea, bajo el mismo 55C5, me dicen que 2 deben ser tipo A. Entonces aquí lo que voy a hacer es basarme en el teorema fundamental del conteo. Recuerden que el teorema fundamental del conteo es escribir lo que quiero dividido en partecitas del completo. Eso quiere decir que como voy a escoger 5 bolsas, aquí van a ser las 5 bolsas. ¿Cómo van a ser? Pues resulta que ya me están diciendo que 2 deben de ser tipo A. Entonces 2 deben ser tipo A. Pero como están pidiendo 5 bolsas, hay 3 que deben ser de otro tipo. Como me están diciendo que 2 deben ser del tipo A, pues entonces aquí ya debo de hacer una aclaración. 2 tipo A puede ser solamente 2 tipo A o puede ser 2 tipo A. Vamos a contestar las dos. El 2 tipo A quiere decir que aquí hay 2 tipo A y las demás deben ser tipo B o tipo O. Si se dan cuenta que yo ya estoy diciendo que hay 2 del tipo A. Pero como no se hizo la aclaración que es solamente 2 tipo A, entonces aquí debe de haber otra posibilidad y otra posibilidad. Aquí el lenguaje es muy ambiguo, pero por eso hay que aclararlo por el profesor cuál es la manera de tomarlo, porque pudiera interpretarse de diferentes maneras. Entonces, una manera de interpretarse este enunciado que es 2 tipo A es como 2 tipo A. Y 2 tipo A quiere decir que si yo estoy escogiendo 3 tipo A, ya se están eligiendo también 2 tipo A. Sé que esto es tal vez una mala interpretación, pero pudiera darse el caso que así se considere, ¿no? Entonces, si son 3 tipo A, resulta que hay 2 que son tipo B o tipo O. Con eso se juntan las 5. Y si aquí tengo 3 del tipo A, pues también se estaría cumpliendo que estoy teniendo 2 tipo O porque estoy agarrando de más. Vuelvo a insistir, aquí hay una ambigüedad en el lenguaje, hay que aclararlo para que no haya contradicciones, ¿no? Yo esto, en el caso específico de 2 tipo A, no, lingüísticamente esto no se me hace apropiado, pero he visto que algunas veces sí lo toman en cuenta. Por lo tanto, se los explico para que no haya problema, ¿no? Luego aquí viene 4 tipo A y habría una que es de la tipo B o de la tipo O. Y por último, el último caso es que sean 5 del tipo A y no haya ninguna de los demás tipos. Eso implicaría que si son 2 del tipo A, yo ya sé que del tipo A son 15. Entonces, aquí yo escribiría de las 15 tipo A, voy a escoger 2 y por el teorema fundamental del conteo se debe de multiplicar por 3 que no son del tipo A y las que no son del tipo A son del tipo B y del tipo O, que en total son 40. Y aquí serían 40 que estoy tomando del tipo 3, perdón, de las 40 considero 3 y en total ya estoy escogiendo las 5. La otra es que de las 15 seleccione 3 y de las 40 seleccione solamente 2. Acuérdense que por teorema fundamental de conteo se debe de multiplicar. La otra sería que de las 15 estoy seleccionando 4 y de las 40 estoy seleccionando 1. Y aquí de las 15 estoy seleccionando 5 y de las 40 estoy seleccionando 0. Obviamente hay que multiplicar. Vuelvo a repetir. Algunas personas dicen, si quiero 2 tipo A, pues pueden ser 2 tipo A, 3 tipo A, 4 tipo A, 5 tipo A, porque en estas aquí hay 2 tipo A. Lingüísticamente hablando, yo creo que no es adecuado. Sin embargo, algunos lo toman así. Yo este enunciado lo tomaría más bien como solamente 2. Aunque obviamente como no se está especificando, pudiera entrar la posibilidad de esto. Por eso hay que aclararlo con el que esté planteando la pregunta. Y haber un acuerdo ahí, sí.
decir 2 tipo A implica todo esto o es solamente 2, para que no haya confusiones, ¿no? Y vuelvo a insistir, en el caso particular de un servidor, yo tomaría esta que les voy a explicar como la adecuada, aunque tiene sus posibilidades de discutir porque no se aclara que es solamente, pero para mí esa sería la adecuada. Entonces, si estoy diciendo que solamente 2, pues ya estoy asegurando que entonces en mi espacio muestral de las 55 posibilidades estoy escogiendo 5, pero como solamente deben ser 2 del tipo A, entonces de las 15 que son tipo A estoy seleccionando 2 y lo multiplico, ya les he explicado que es por teorema fundamental del conteo, y la multiplico por 40C3, donde aquí estoy diciendo solamente 2 del tipo A, no quiero más del tipo A. Y en esta hay 3, hay 4, hay 5 y no cumpliré con el solamente, pero por lingüística sí pudiera haber alguna discusión. Entonces nada más aclaren cuál de las dos pudiera ser. Obviamente aquí hay que hacer operaciones y el resultado, vuelvo a insistir, a lo mejor me equivoco en el uso de la calculadora. Espero que no. Entonces aquí la probabilidad de B sería un 15C2. Voy a hacer los resultados parciales. 15C2 que me lleva a un 105 multiplicado por un 40C3 que es un 9880 dividido entre un 55C5 que ya habíamos dicho que es 3.478.761. Eso me lleva entonces a que la probabilidad del inciso B sea 105 por 9.880 entre 3.478.761. Y esto me da en total un 0.2982. Obviamente hay más decimales, pero pues con dos cifras significativas sería más que suficiente, que posiblemente en algunas ocasiones me pidan 4, 5, 6. Ahí ustedes verifiquen con el que los vaya a evaluar o dónde vaya a ser, pero con 2 es más que suficiente. Bueno, nos vamos al 3, al inciso C, disculpen. Voy al inciso C y en el inciso C me dicen que es al menos una tipo. Entonces, esta, el al menos y a lo más, al menos y a lo más, yo voy más con esto que se hizo. Ahorita vamos a hacer el análisis. Entonces, en el tipo C, me están diciendo que lo que me importa a mí son las del tipo O. Por lo tanto, si yo estoy seleccionando tipo O, pues las otras que estoy seleccionando van a ser tipo A o tipo B. Por lo tanto, si yo selecciono ninguna del tipo O, tengo que seleccionar 5 de estas. Entonces es ninguna del tipo O y 5 del tipo A o del tipo B. Una del tipo O con 4 de acá, 2 del tipo O con 3 de las que no son, 3 de acá con 2 de las que no son, 4 de acá con una de las que no son, o 5 de acá con ninguna de las que no son. Me están diciendo aquí la palabra al menos. Este al menos lo debo de cambiar por un mínimo. Y ese mínimo es mínimo 1. Y al ser mínimo 1, es esta la que voy a tomar de referencia. Y mínimo es mínimo 1, pero también pudieran ser 2, también pudieran 3, 4 y también 5. Mínimo 1. Lo más pequeño que puedo tener es 1 y todas las demás las debo de considerar. Por lo tanto, para calcular este inciso C, lo que yo debo de hacer es sumar todas estas. Pero si sumo todas esas, pues se me hace una operación bastante grande como la que tengo aquí. Y lo que puedo hacer es darle la vuelta. Y en lugar de eso, puedo decir que esto va a ser la cardinalidad del espacio muestral y le voy a restar la que no quiero.
y la que no quiero son ninguna del tipo O. Recordemos que del tipo O eran 17, entonces de las de 17 del tipo O voy a seleccionar ninguna y recuerden que aquí viene el teorema fundamental del conteo. Y de las otras, que es tipo A y B, hagamos la suma del tipo A y B, son 38, entre A y B me dan 38. Del tipo A y B, de esas 38, lo que voy a hacer es seleccionar las 5. Y lo voy a dividir entre la cardinalidad del espacio muestral, que la cardinalidad del espacio muestral, pues ya habíamos dicho que es 55C5. Entonces, lo único que estoy haciendo es calcular el complemento, tal cual lo que se había hecho en conjuntos, y eso me lleva a que aquí va a ser numéricamente, para que lo chequen en su calculadora, este es 3.478.761 menos 17C0, donde 17C0 me debe dar 1, menos 1 por 38C5, donde 38C5 me da 501.942, y eso lo divide entre la cardinalidad del espacio muestral, que hemos dicho que es 3.478.761. Y esto entonces me lleva a que el resultado es, voy a hacer ya utilizando la técnica, entonces en la calculadora escribo 55C5, le resto el 17C0 por 38C5 por 38C5. No es necesario utilizar paréntesis ahí porque por jerarquía de operaciones primero hacer la multiplicación. El resultado de eso son 2.976.819, y eso lo tengo que dividir entre el 3.478.761. Entonces la probabilidad del inciso C me llega a que es entre 3.478.761, y eso me da 0.85. Bueno, hasta ahorita les estoy escribiendo todos los números. Ya no lo voy a hacer porque si no se va a hacer más largo el video, y solamente voy a escribir la técnica. Ya no voy a escribir los números, ya voy directamente al resultado. Esto lo hice ahorita para que fueran familiarizándose con el resultado de las técnicas, pero pues obviamente hay que ser más eficiente y hacerlo más rápido. Bueno, me voy al inciso D. En el inciso D me dicen que más del tipo A que de las demás. Entonces vuelvo a hacer un análisis similar. Me dicen más del tipo A. Entonces aquí lo que me va a importar es el tipo A, y las demás son tipo B o tipo O. Por lo tanto, puede ser que escoja ninguna del tipo A y 5 de las que no son tipo A, 1 del tipo A y 4 de las que no son, 2 del tipo A y 3 de las que no son, 3 del tipo A y 2 de las que no son, 1 del tipo A. No, disculpen, 1, 4, 2, 3, 3, 2, aquí me equivoqué, aquí es 4 de acá y ninguna de acá, y 5 del tipo A y 0 de las que no son. Por lo tanto, si me están diciendo más del tipo A que de las demás, pues para que sean más del tipo A, pues esta que está aquí sí cumple con que son más del tipo A que de las demás. Esta también cumple con que son más del tipo A que de las demás. Y esta también cumple con que son más del tipo A de las demás. Esta ya no, porque del tipo A tendría menos. Por lo tanto, aquí sí forzosamente tengo que hacer el cálculo de estas tres y sumarlas, porque son diferentes casos. Entonces, la probabilidad del inciso D es, para que sean 3 del tipo A, pues debo de acordarme que del tipo A son 15. Entonces, de las 15 que son del tipo A, lo que yo voy a hacer es seleccionar 3. Y de las demás, que son del tipo B y del tipo B y del tipo A, hemos dicho que son 40, 30, 40. De las 40, voy a seleccionar solamente las 40, voy a seleccionar 2. Aquí estoy teniendo 3 del tipo A y 2 de las demás. 3 del tipo A y 2 de las demás, en total son 5.
15 que son del tipo A y 40 que son de las demás. Y le agrego la otra. La otra es que de las 15 que son tipo A, voy a seleccionar 4 y de las 40 que son las demás, solamente voy a seleccionar uno y se lo voy a sumar a de las 15 del tipo A, selecciono 5 y de las otras que son 40, selecciono 0 y eso lo divido entre 55 C5. Ya voy a hacer más rápido la operación, voy a meter toda en la calculadora, solamente acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto aquí debe haber un paréntesis para que no haya problema en el momento del cálculo. Entonces yo abro la calculadora, abro paréntesis, 15C3 por 40C2, le sumo el 15C4 por 40C1 y le sumo el 15C5 por 40C0. Cierro el paréntesis. Voy a darles el resultado parcial. Lo que me dio aquí arriba probabilidad de D es entonces el resultado parcial era un 412.503 y lo voy a dividir entre el 3.478.761. Por lo tanto, la probabilidad del inciso D me lleva a un entre 3, 4, 78, 7, 61, 0.1185. Vamos a dejarlo con 2. Pudieran pedirles 4, pero lo dejamos con 2. Bueno, vamos a la siguiente. Inciso E, el inciso D, a lo más 3 tipo B. Otra vez vamos a hacer lo mismo. Ahora es con referente al tipo B. Entonces en el inciso E, lo que a mí me importa es el tipo B y los otros que sería el tipo A o el tipo O. Entonces del tipo B puedo agarrar ninguno y 5 de los que no son B, 1 de acá y 4 de los que no son, 2 de acá y 3 de los que no son, 3 de acá y 3 de los que no son, 4 de acá, 1 de los que no son, 5 de acá y ninguno de los que no son. Como me están diciendo en el tipo E, en el inciso A me dicen a lo más 3, máximo 3, entonces este es el 3 que estoy tomando de referencia. Este 3 es el que estoy tomando de referencia. Y por lo tanto, si es máximo 3, 4 ya sería pasarme, porque ya es más de 3. Eso implica que debo de considerar este, debo de considerar este y debo de considerar este. Como son 4 casos, pudiera ser al revés. Y en lugar de sumar los 4 casos, le resto 2, lo cual sería más eficiente. Y eso me lleva entonces a que la probabilidad del inciso E se va a calcular como un 55C5, que es la cardinalidad del espacio muestral, y le voy a restar todas las que no quiero, y las que no quiero es esta. Del tipo B, vamos a analizar. Del tipo B tengo 23. Entonces del 23, de las 23 selecciono 4. Y de las que no son, que son del tipo A y del O, del A y del O son 32. 20, 32 del A y del O son 32. Entonces de las 32 voy a seleccionar una. Este es el primer caso, este es el primero que no quiero. Y el otro que no quiero, entonces le sumo otro que no quiero, que son de las 23 que habíamos dicho que son tipo A. Ahora voy a seleccionar 5 y de las otras, porque estoy utilizando el fundamental del conteo,
Y de las otras, que son 32, voy a seleccionar 0. Y esto lo debo de dividir entre el espacio muestral, que es 55 C5. Vuelvo a insistir, para hacerlo en la calculadora hay que considerar que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto tendré que escribir aquí un paréntesis para que lo pueda hacer directamente en la calculadora. Lo voy a hacer ahora sí en un solo paso, ya no voy a escribir resultados parciales, y entonces esto sería, abro paréntesis, 55C5, le resto, abro otro paréntesis, 23C4 por 32C1, y le sumo 23C5 por 32C0, cierro el primer paréntesis, cierro el segundo paréntesis, entre 55C5. Y el resultado de toda esa operación, haciendo en un solo paso y ya no escribiendo resultados parciales, me da 0.9088. Solamente escribo el 0.90 y de ahí ya nos podemos ir al inciso F. Del inciso F, entonces yo veo a ninguno del tipo O. Como ver ninguno del tipo O, entonces la probabilidad del inciso F es que del tipo O que habíamos dicho que son 17, del tipo O sea, de los 17 no quiero ninguno, y los 5 que me hace falta escoger, porque acuérdense que la persona escogió 5 bolsas, van a salir de las demás. Entonces, del tipo O no quiere ninguna, entonces las otras deben salir de aquí, que en total son 38. Ninguna del tipo O, no quiero del tipo O, y nada más estoy escogiendo de las otras, que son 38. Entonces, de aquí son 38 y lo divido entre 55C5. Por lo tanto, al hacer las operaciones, y sin escribir resultados parciales, simplemente escribo 17C0 que multiplica 38C5 y lo divido entre 55C5. Y el resultado de esto me da 0.1442. Este es 0.14. Listo. Le voy al inciso G. El inciso G dice 4 tipo B. Vamos a poner el inciso G por acá. El inciso G. La probabilidad del inciso G es 4 del tipo B. Vuelvo a repetir, aquí algunos podrían contestar que son 4, que son 5, porque en los dos casos se tiene 4 tipo B. Yo lo dejo solamente como exactamente 4 tipo B, aunque no lo diga. Y 4 tipo B implicaría que necesito 4 que sean del tipo B y una de los otros tipos. 4 del tipo B son 23, del tipo B son 23, acuérdense que estoy haciendo el teorema fundamental del conteo, y de las otras que no son tipo B son el A y el O, que en total son 20, son 32. Y acá son 32, y lo divido entre la cardinalidad del espacio muestral, que es 55C5, y de ahí haciéndolo en la calculadora, el 23C4 por 32C1 entre el 55C5 me lleva a un probabilidad del inciso G, me lleva a un 0.0814. Puede ser que digan 2 decimales, 4 decimales, eso aclárenlo con la persona que los vaya a evaluar para que no haya inconveniente. Y me voy al inciso H. En el inciso H
Me están diciendo que del mismo tipo, por lo tanto, para que sea del mismo tipo, puede ocurrir lo siguiente, que todas sean A, que todas sean B, o que todas sean O. Ahora aquí el detalle para tomar la decisión es, si todas son A, de las A que son 15, estoy agarrando todas, y todas según el ejercicio son 5. Por lo tanto, si ya agarré 5, le debo de sumar, no multiplicar, porque ahora van a ser todas del B, y todas del B son 23. De las 23 voy a seleccionar 5. Esos son todas, solo tipo no estoy diciendo 15 de la A, 5 de la A y 5 del B y 5 del C. Por eso no es el teorema fundamental del conteo. Si nos digo 5 de A o 5 de B o 5 de C, perdón, del tipo sabemos que son 17. Entonces aquí son 17 C5. Fíjense cómo aquí me estoy tomando el teorema fundamental del conteo, porque aquí es dividir la selección de 5 en dos posibilidades, como lo hice aquí en esta tabla. Aquí lo que digo es que todas son A, todas son B, todas son C, y debido a eso, pues ya no se utiliza el teorema fundamental del conteo, aunque para el análisis sí lo estoy escribiendo, pero solamente para entender cuáles son los casos. Voy a hacer el cálculo rápido. Sabemos que entonces aquí hay que escribir un paréntesis en la calculadora para que no haya conflictos en el momento que estoy haciendo el cálculo, y la calculadora me dé el resultado exacto. Entonces abro paréntesis, escribo 15C5, le sumo 23C5 y le sumo 17C5. Cierro el paréntesis y lo divido entre 55C5, que me da por resultado la probabilidad de H es 0.0123. Y todas, si se dieron cuenta, en todos los índices utilicé combinaciones, porque en todas estoy hablando del mismo experimento. Y el mismo experimento fue que de 5 bolsas se tomaron de las bolsas que tenía, disculpa, se tomaron 5 sin revisar, y eso me lleva a que no hay una importancia en la asignación de tarea, de lugar o de objetos.